Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar del juguete, que es algo muy histórico, ¿no? De aquí de Ibi, de nuestro pueblo. Y tenemos a Pilar, que es coordinadora del Museo del Juguete. Bienvenida. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy bien, encantada de que estés aquí y de que hablemos un poco del museo. Claro. Siempre quiero empezar, suelo empezar con un poco la historia, en este caso tuya, de cómo entraste en el Museo del Juguete y cómo empezaste a trabajar. Pues a ver, yo empecé un poquito de rebote, porque hacía falta personal para, digamos, apoyo del director, que era entonces José Pascual, una persona de Alcoy, que era el único personal entonces del museo y necesitaba un apoyo. Entonces yo venía de haber estado un año de conserje en un cole de aquí de Ibi. Y acabé y me dijeron, oye, ¿te interesa esto? Y yo, por supuesto, estaba en el paro. Genial. Y un poco así empecé. Y bueno, empecé eso, pues un poco, digamos, labores casi de conserje, pero apoyo también de esta persona. Entonces, bueno, pues fuimos poco a poco trabajando mano a mano y bueno, pues hasta hoy. Y era muy diferente, supongo que sí, ¿no? De cuando entraste a lo que es ahora. Sí, a ver, cuando yo entré el museo estaba en la Casa Gran. Que bueno, que no lo haya conocido allí, bueno, pues la Casa Gran es donde está ahora el Museo de la Festa, de aquí de Ibi. Sí. Y bueno, el museo estaba formado por diferentes habitaciones pequeñitas, de colores, muy mono. Y bueno, también dividido por temáticas. Y desde el principio, desde que se abrió el museo, la idea era trasladarlo a donde estamos ahora. Vale. Que ahora estamos en los edificios que se conservan de la primitiva fábrica Payá, que fue la primera fábrica de juguetes que hubo aquí en Ibi. Desde el principio ese era el futuro que querían para el museo. Se dice con perspectiva a acabar cambiándose, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa que bueno, la provisionalidad se hizo un poco larga porque estuvo más de 20 años allí en la Casa Gran. O sea, empezó como lugar provisional y bueno, se extendió hasta eso, más de 20 años. Sí, ¿y en qué años mudasteis? En el 2013. Vale, pues no hace mucho. Sí, no hace relativamente poco, sí, que estamos ahí. Claro, es que el espacio de ahora es enorme, claro. Ahí... Sí, bueno, cambia completamente, no tiene nada que ver con el primitivo museo. Ahora estamos en eso, en las naves que se conservan de la antigua fábrica Payá y es eso, pues una nave industrial que se ha adaptado también pues como zona de exposición. Continuamos igual con la misma idea del principio de dividir. Hacerlo por temáticas. Exacto, por temáticas. Sí. Y sí que ha cambiado el museo, he cambiado yo, porque claro, he aprendido muchísimo, llevo casi pues más de 30 años allí trabajando. Claro. Y también hacéis exposiciones, ¿no? Con otros museos o traéis también material de otros sitios. A ver, tenemos una exposición permanente, que esa pues, como bien indica su nombre, es permanente, va cambiando poco. Y luego tenemos una sala temporal, que esa es con la que jugamos para hacer más atractivo el museo, para dinamizar el museo, digamos. Colaboramos con otras entidades, pero tenemos muchísimo material nuestro que nos permite ir haciendo exposiciones temporales. Vamos, digamos, alternando exposiciones de juguetes con exposiciones de otro tipo también porque hay más material además de los juguetes en sí. Siempre estamos siempre hay alguna relación con el juguete en las exposiciones que montamos. Por ejemplo, ahora hay una exposición dedicada al trabajo de la mujer en las fábricas de juguetes. Entonces hay muchísima fotografía. Claro, todo gira en torno al juguete, evidentemente, ¿vale? Claro. Pero juguetes en sí, pues ahora mismo hay en esa sala 6 o 7 juguetes solo expuestos. El resto son todo fotografías, imágenes en torno a la mujer trabajadora. Sí, se mezcla con la sociedad, ¿no? Y casi con cualquier tipo de cosa. Con el transporte también los juguetes van muy asociados, ¿no? Que era lo que más se hacía al principio también. Bueno, es de lo que más se conserva también, efectivamente. Ahora que dices lo de la exposición, me suena que vi un vídeo en Apunt, ¿puede ser? Que conectaron con vosotras porque Fonviva hizo también un... Sí, bueno, eso fue... una pequeña obra. Sí, realmente ahí todavía no estaba la exposición hecha.
Pero bueno, era un proyecto que teníamos desde hace muchísimo tiempo y bueno, con Fonviva la verdad es que intentamos trabajar siempre con asociaciones de aquí del pueblo, Sí. porque tenemos mucha gente muy buena que hace cosas muy diferentes y ¿Verdad? que entre todos podemos empujar mucho lo que es el pueblo, ¿no? La cultura y todo. Entonces, pues con Fonviva, por ejemplo, tenemos una relación muy buena desde que, bueno, desde siempre, ¿no? Pero desde que cuando celebramos el 25 aniversario eh, hicieron lo de los juguetes vivientes. Así es, también lo ¿Vale? recuerdo. Que eso Sí. ha ido ya saliendo por muchos sitios, que es, vamos, un montaje súper bonito que hacen los de Que Fonviva. iban disfrazados de diferentes Exacto, juguetes. recrearon los juguetes del museo, una parte de los juguetes que anteriormente, bueno, ya se había tanteado, ellos ya habían tanteado en algún teatro que habían hecho algo de esto, ¿no? Algo similar. Pero ya digamos que cuando ya el boom fue de los juguetes vivientes fue eso, en la celebración del 25 aniversario del museo. Sí, yo me acuerdo también que una vez que pasó la Vuelta a España, ¿no? También Sí, hicieron algo también, parecido. exacto, sí, también estuvieron ellos. Luego hace poco también se ha celebrado el aniversario de AIJU y también han estado ellos presentes, o sea que muy bien. Bueno, y aparte de eso, bueno, pues tenemos más relación. Entonces hablé con ellos, les dije, oye, me gustaría recrear que hicierais algo sobre la mujer en las fábricas de juguetes, porque es un tema muy interesante que ha estado un poquito escondido, digamos, tapado. Sí, no se sabía mucho. Sí, y es un tema muy interesante porque la fabricación de juguetes aquí en Ibi, gran parte de esa fabricación La mano de depende obra, ¿no? exacto, la mano de obra depende de las mujeres. O sea, Claro. el montaje de juguetes ha estado dependiendo de las mujeres casi exclusivamente. Entonces, bueno, me parecía muy interesante, hablé con ellos, les gustó y se hizo una pequeña recreación, pequeña me refiero a tiempo, a duración, porque no duraba mucho, pero fue pillaron muy bien lo que era la esencia del trabajo. De hecho, alguna de las personas que participaron en la representación había estado trabajando en una fábrica de juguetes, entonces lo tenía muy, claro, ya sabían lo que muy era. presente. Lo que era, pues eso, el día a día, la relación entre las trabajadoras que venían de otros lugares de España, que todos sabemos que bueno, Ibi se ha hecho grande gracias a la industria del juguete y gracias a la gente que vino a trabajar a esas fábricas en colaboración con la gente acabó estableciendo de aquí. aquí. Sí, entre todos pues tiraron para adelante. Pero sí me parece muy curioso eso, porque es verdad que cuando miras a lo mejor, yo que sé, 50, 80 años atrás, piensas en que, o sea, tú piensas en quién hacía el trabajo y como la mujer en parte o en gran parte estaba muy silenciada en muchos aspectos, piensas que era el hombre, pero no, claro, si no sabes, gracias a este tipo de cosas, no sabes que la mano de obra y la mayoría de la gente que había en las cadenas, ¿no? Y en las fábricas eran mujeres. Me parece importante por eso, porque le das, o sea, a una nueva generación se lo enseñas también y que sean conscientes de eso. Se luchó en su momento por eso, a ver, el empezar a trabajar en las fábricas supuso para la mujer, diría una liberación, aunque realmente no era exactamente así, porque las mujeres empezaron a trabajar y cuando terminaba la jornada tenían que continuar con el trabajo de casa. Y ahora lo vemos relativamente fácil, pues bueno, llegas, pones la lavadora, antes no ponías la lavadora, antes cogías la ropa y te ibas al lavadero a lavar. ¿Sabes? Una serie de cosas, la jornada era de lunes a sábado. Sí. El domingo era para ir a la iglesia. Y para organizar tu casa. Pero bueno, sí que es verdad que supuso un avance para la mujer en el sentido de que tuvo la posibilidad de ganar un sueldo. ¿Vale? Eso sí. Y luego relacionarse, tener vida social más allá fuera de tu del casa. Entorno familiar. Sí, exacto. Entonces, sí que supuso una especie de liberación, no como independencia, bueno, relativa, pero bueno, sí que es verdad que fue un avance. Podías ganarte un sueldo y no sé, sentirte un poco más realizada de cierta forma. Y me da también a veces por pensar, ¿no? Que detrás de eso vino todo lo demás. O sea, a nivel social, que empezaran a trabajar, ¿no? Hizo que se avanzara más en otros aspectos, a lo mejor. Sí, bueno,
Relativamente, relativamente sí. Sí, también, a ver, cuando la mujer empieza a trabajar en las fábricas de juguetes, sí que es verdad que se abre una salida porque a qué trabajos podía aspirar una mujer a ponerte en amo, que se decía, que era ponerte, o sea, de sirvienta, digamos, Sí. por ejemplo. No conocía ese concepto, lo Sí, de sí, sí, Namo, sí. posarse en amo, sí. Em, Cuidando hijos, normalmente o sea, los hijos de la gente bien. Em, ¿Qué más? Bueno, trabajar en el campo, pero claro, trabajar en el campo eran labores muy, muy de temporada. Claro, era todo El, el año entero. exacto, los hombres sí que se podían permitir el salir, el irse a otros sitios, pues no sé, a la vendimia, a la teja, a no sé qué, pero la mujer eso no lo podía hacer, Claro. a no ser que fueras a casa de algún pariente o algo así, si no la mujer vamos, no, de qué. Sí. Qué locura. Una locura Que la dejar a los mujer hijos. no, no, y además que una mujer no se podía ir así a ganarse la vida por ahí, no, eso no estaba bien visto. Entonces cuando empiezan las fábricas de juguetes, pues sí que es verdad que la mujer ya tiene la opción esa de ir a un sitio a trabajar casi de forma permanente. ¿Sabes? No es un trabajo temporal, es ya casi todo el año. Sí, es curioso porque no era tampoco un trabajo sumamente intelectual, pero a la vez las mujeres lo hacían mejor que los hombres ese trabajo. O sea, me refiero que eran más mañosas, ¿no? A lo mejor, o más rápidas en ese Sí, es sentido. un poco la paciencia esa que tienes, pues a ver, pues igual por educación, aquí ya estoy echándole yo un poco de imaginación, ¿eh? Pues las mujeres las enseñaban a bordar y no sé qué, entonces el hacer cosas así más minuciosas, Claro. pues la mujer, el trabajo así más delicado, pues tenía más habilidad. Sí, no lo había pensado yo por ahí, pero sí Sí, estaban más habituadas a lo mejor a que ese no tipo quiere de decir que cosas. los hombres no fueran capaces de hacerlo, pero bueno, era un trabajo que se le suponía que la mujer tenía también, se decía que tenía las manos más finitas y podían a lo mejor llegar a sitios que el hombre más vasto no podía. Bueno, eso es también especular un poquito, ¿no? Pero bueno. Ya. Y bueno, hemos ido un poco como a lo más actual, pero quiero volver hacia atrás porque, bueno, la fábrica esta de Payá, que yo no sabía, o sea, investigando he sabido que era la primera que Sí. abrieron, ¿no? Que tú lo has dicho antes también, en 1905, y a partir de ahí ya vinieron más. Entonces, ¿la mayoría de lo que tenéis es de esa época o...? No, precisamente de lo más antiguo. Es No raro que se tenemos conserve mucho, tanto, no ¿no? tenemos mucho, es una lástima. Sí que hay, a ver, tenemos juguetes de los años pues, 10, 20, sí que tenemos, pero ojalá tuviéramos más. Claro. Porque además son muy bonitos. Vamos, tienen unos detalles muy, muy bonitos. Que era todo Sí. hojalata, ¿no? Ahí Sí, sí, sí. en ese A ver, momento. el origen del juguete aquí en Ibi viene de los ojalateros del pueblo. La familia Payá, que eran los ojalateros del pueblo, y empiezan a hacer reproducciones en miniatura de los cacharros que ellos hacían en grande. Ah, Ellos vale. fabricaban cosas para el hogar. Sí. ¿Vale? Fabricaban pues regaderas, aceiteras, cubos, todas estas cosas para la casa. Porque ten en cuenta que a principios del siglo XX el plástico prácticamente, vamos, ni sabían que existía. Entonces todos los Claro. cacharros para la casa que ahora tenemos, que son de plástico, entonces eran de hojalata. Ah, vale. ¿Quién los hacía? Pues los hojalateros. La familia Payá, pues había una parte de esa familia, que es una familia muy grande, que se dedicaba toda a la hojalatería. Fueron los que ayudaron a traer la canalización del agua en su momento y todo eso. O sea, trabajaban de hojalateros, pero hacían más cosas, ¿no? Relacionadas todo, pues un poco con, pues eso, los metales, en fin, todo esto. De Materiales. hecho, sí, eran también músicos e incluso reparaban instrumentos musicales. Eran aficionados a la música y, bueno, pues retomo. Los primeros juguetes realmente fueron las miniaturas que hacían de esas cosas en grande. Pequeños cubos, tacitas, platitos, todo eso, ¿vale? Todos los cacharros estos, los grandes, los pequeños, los vendían por los mercadillos, ¿vale? Entonces, estas pequeñas miniaturas pues las empezaron a vender pues un poco como eso, pues para que los padres y las madres se lo compraran a sus hijos para jugar, ¿vale? Vieron que gustaba mucho todos estos cacharritos y empezaron a hacer más cosas. ¿Qué más cosas fabricaban? Pues cosas que ellos veían por la calle, por ejemplo, la famosa tartana.
Sí. ¿Vale? Que para quien no sepa lo que es, pues es un carrito tirado por un caballito, un burrito. Que la tartana se piensa que fue el primer juguete que se hizo en Ibi, es una leyenda urbana que hay, que entonces esto tampoco es exacto, ¿vale? No es correcto. Los primeros juguetes son pues algo de esto que te he comentado, Cosas, utensilios, ¿no? Del día a día. Exacto, sí, cosas para el hogar. La tartana, ¿qué pasa con la tartana? Pues que en el primer catálogo de juguetes que se editó aquí en Ibi salía una especie de tartana como número 1. O sea, en un catálogo salen los productos de una fábrica y les ponen una numeración, claro, para identificarlos a la hora de hacer los pedidos y saber qué juguete o qué producto te refieres, ¿no? Claro. Entonces le ponen una numeración, por ejemplo. Pues la tartana salía como número 1. Entonces eso es lo que llevó a pensar que fue el primer juguete, pero no es correcto. Sí que es verdad que se ha quedado al final pues como el símbolo de la industria juguetera de Ibi. Claro. ¿Vale? Eso aceptado por todos. Sí, verdad. ¿Vale? Sí, de Ibi. La tartana sale por todas partes aquí en Ibi. El logo del museo, de hecho, es una tartana también. O sea que está en la plaza de la tartana. Sí, es algo que si naces aquí desde el primer, o sea, desde el primer momento te lo están, lo oyes, claro, lo de tartana. De la tartana. Bueno, pues la historia de la tartana es esa. Viene por ahí. Y claro, los primeros juguetes fueron de hojalata, pues hasta que empieza a instaurarse el plástico, que esto fue pues a principios de los 50. Vale. Y todas las fábricas que surgieron hasta entonces, pues como casi todas, el origen de casi todas las fábricas más antiguas, sobre todo, claro, es Payá, gente que trabajó en Payá, que se salen a montar su propia empresa, entonces continúan trabajando con este material, con la hojalata. O sea, que fue el núcleo, ¿no? Para allá, de donde nació todo lo demás. Sí, es el núcleo, digamos, de donde salen muchos de los fabricantes que ha habido aquí en Ibi. ¿Vale? Se fue desperdigando. No en todas las fábricas es así, pero la mayoría sí, las más antiguas sí. Gente de Payá que se ha ido saliendo. Es que es cierto que cuando lo decías, lo de que no había plástico y eso, o sea, como que en mi cabeza ha hecho un clic y he dicho, pues hay una relación muy clara, entre el juguete, o sea, el principio del juguete y después la transición al plástico, y no lo había visto tampoco por ahí. Sí. Claro. Como que ahora también Ibi sea muy del plástico y fabriquen otras cosas también. Exacto, sí, el plástico, a ver, empezó, bueno, fuera de España empezó antes a utilizarse el plástico. Aquí en España, como arrastrábamos toda la posguerra, que fue muy dura, muy larga, el paso al plástico también era complicado porque la maquinaria para hacer juguetes de hojalata no te servía para hacer juguetes o sea, para fabricar cosas con plástico, no tenía nada que ver. Se tenía que cambiar maquinaria y todo eso. Entonces fue poco a poco. El primer plástico que había también era de calidad muy mala. Entonces, durante un tiempo pues se fue mezclando, digamos, en un mismo juguete hojalata, plástico. Plástico eran piezas pequeñitas al principio, complementos, pues no sé, en un juguete a lo mejor un muñequito pues era del cuerpo de hojalata y la cabecita de plástico, por decirte algo que se me ocurre. Pero bueno, poco a poco ya se instaura ya el plástico, es más económico, en fin. Y un tiempo de transición ahí. Y la hojalata se queda, digamos, un poco de lado. Sí que es verdad que había algunas fábricas que por petición, digamos, de los vendedores, sí que se continuaron utilizando hojalata en los años 70. Una hojalata un poco distinta de la antigua hojalata. Por ejemplo, se me ocurre una fábrica que no sé si tú la has llegado a conocer, supongo que no. Eje. No, vale, pues es una fábrica que hacía, en los años 70 continuaba haciendo juguetes de hojalata. Lo que pasa que ya cumpliendo una serie de normas que la hojalata antigua no cumplía, no le obligaban a cumplir. No había legislación casi no había, al principio. Sí. Y después desde, bueno, toda esa transición también de a partir de los años 50, 60 hacia más la actualidad, ¿ahí cambiaron algunas cosas o...? A lo mejor lo que se hacía, ¿no? Los juguetes que se hacían más, no sé, más modernos. Sí. Más... Bueno, evidentemente va cambiando. Cambia el material, está claro. Las normas de seguridad, tanto del plástico como de la hojalata que se pudiera estar utilizando. En la hojalata, por ejemplo, no podían tener bordes cortantes. Claro.
hay juguetes antiguos que son auténticas armas de matar, que lo ves y dices, bueno, ¿cómo han llegado vivos? Bueno, también es verdad que no todo el mundo tenía opción a tener un juguete antiguamente, ¿vale? Se puede decir que hasta los años 60 casi que no se democratiza el tener todo el mundo juguetes, porque el poder adquisitivo de las familias durante todos los años de posguerra pues no era muy grande. Sí. Entonces, o sea, a lo mejor la muñeca de trapo, ¿no? La típica muñeca. Sí, muñecas de cartón. Luego, en las muñecas, por ejemplo, puedes ver las diferencias de según la muñeca al público al que va dirigida la muñeca, ¿vale? Hay la franja de edad, no, el poder adquisitivo, vale, me refiero. Sí. Hay unas pequeñas por el material, muñecas. El material era el mismo, pero las de la gente más gente bien, por ejemplo, se me ocurre la muñeca Cayetana o la Mariquita Pérez, que igual os suena. Eran muñecas súper bien hechas, tenía toda clase de vestuarios, unos ajuares que ni las personas de verdad lo tenían, y luego las dirigidas a la gente más humilde, digamos, eran muñequitas muy vastas, ¿no? A lo mejor, bueno, pintadas así, a lo mejor solo llevan barnizada la cabeza. Los brazos eran, bueno, así rectos, no se doblaban, no sé. Sí. Veniros al museo, os invito a venir al museo. No tenían mucho detalle, ¿no? Porque... No. Y luego, por ejemplo, en los juguetes, ya al margen de las muñecas, pues en los cochecitos igual. Hay juguetes más simples y luego un poquito más sofisticados, ¿no? Claro. Luego, bueno, puedes ir viendo, por ejemplo, hay trenes que después de la Guerra Civil se volvieron a hacer y se simplifican para, digamos, facilitar un poco que la gente que no podía, pues es un juguete más económico, lo puedes comprar. Me explico. Un tren que, por ejemplo, antes de la Guerra Civil tenía, no sé, pues 10 vagones. Claro, era un juguete muy caro para una persona media. Bueno, pues empezaron a comercializarlo pues con un vagón solo, con 2 vagones, con 3 vagones. Claro, cuanto más vagones, más caro era. Caro. Pero bueno, te daban la opción, ¿sabes? Sí, pero era algo fácilmente reconvertible, ¿no? Sí. O sea, me refiero que otra cosa, una muñeca, no vas a dar por un lado en la cabeza, no. por otro, pero un tren, no. Claro, un tren, por ejemplo, lo puedes sí. partir. Sí, exacto. Luego, bueno, los juguetes van cambiando desde los primeros que eran muy sencillitos, que los tenías que ir moviendo tú con la mano, pues hasta cuando empiezan a ponerle los primeros mecanismos. Uno de los primeros trenes que sacan con mecanismos se fabricó aquí en Ibi, ¿vale? Poco a poco ese mecanismo pues se va sofisticando. De los mecanismos que funcionan dándole cuerda, empiezan los mecanismos eléctricos con pilas. Al principio eran unas pilas enormes, las pilas que se llamaban de petaca. Sí, las grandes. ¿Vale? Luego, bueno, pues se van reduciendo el tamaño de las pilas, bueno, hasta las pilas actuales que ya ves tú que no... Son como de esas de botón, sí, súper pequeñas. ¿vale? O sea, van cambiando los materiales, van cambiando los mecanismos, o sea, va cambiando un poquito la forma de jugar. Claro. Es que sí, ya me parece interesante ir al museo, que tenéis que ir todos. Claro. Aparte es eso, de poder ver la evolución de décadas en en el mismo sitio, en el mismo establecimiento. Tiene que ser súper interesante. Sí, creo que es interesante, porque, a ver, tienes que ir un poquito tú motivado, ¿no? A saber lo que vas a ver, ¿no? Y si no te pierdes por ahí, vamos, nos puedes preguntar tranquilamente, que estamos ahí para explicar lo que haga falta. Pero sí es muy curioso ver la evolución. Hay juguetes básicos, por ejemplo, una pelota, una muñeca, son juguetes de siempre. Se siguen fabricando, ¿vale? Cambian las modas, las muñecas de antes no son como las de ahora. Por ejemplo, en los vestidos, ¿no? O en las líneas. Antes eran muñecas un poco más me iba a decir más parecidas a las personas reales. En fin. Sí, bueno. Es que yo me acuerdo de mi época así de pequeño, que la Barbie y la Bratz no pueden ser más diferentes una de la otra. Y es lo que dices tú, no son muy similares a lo que te encuentras por la calle. Sí. Pero bueno, sí, es curioso. Tenéis que ir a ver el museo porque podéis ver esos cambios, ¿no?
Sí, cómo han evolucionado. y sobre todo viniendo también de algo tan... O sea, tan inocente en el sentido de que al final era con lo que jugaban los niños, pero con eso te puedes hacer una idea de en qué punto estaba la sociedad en ese momento, Sí, además los cambios. el juguete siempre es un reflejo del momento en el que se fabrica, Mm. ¿vale? Siempre. En épocas pues, de conflictos bélicos por el mundo, los juguetes bélicos, tanques, rifles, todo eso. Cuando el hombre fue a la luna, pues a los años siguientes los juguetes espaciales, astronautas, naves, cohetes, juguetes en los que aparecía algún astronauta, alguna cosa así, es muy curioso. En los juguetes también se reflejan, hasta en los juguetes antiguos aparecen personajes famosos de la época, de películas, de dibujos animados. El gordo y el flaco, por ejemplo, me viene a la cabeza, que no sabréis quién son. Sí, yo sí que sé. Bien. Vale, pues aparecen el gato Félix, que era un gato de dibujos animados, ¿no? De dibujos animados, por ejemplo. No sé, hay personajes que salen, los ves en los juguetes antiguos, igual que ahora salen, no sé, los de Disney o, no sé, personajes de Disney. O los superhéroes también, que se llevan mucho, ¿no? Exacto, ¿vale? Y luego, bueno, acontecimientos históricos también se ven reflejados en los juguetes. Porque sacan a lo mejor una edición de eso, ¿no? Sí, especial. exacto, sí. O sea que el juguete es muy interesante. Sí, por ejemplo, la Barbie sí que es verdad que le hacen trajes de todos los tipos. Sí, exacto. Se refleja y mucho. Bueno, ahora le han hecho hasta una peli. Sí, bueno, sí. Y bueno, entonces vamos a hacer un poco de publicidad del museo. Venga. ¿Cuánto vale la entrada? Los horarios que hay, más o menos? Cuéntanos un poco. Vale. Toda la gente de IBI puede entrar de forma gratuita, ¿vale? Presentando el DNI, ¿no? Sí, ¿vale? Es gratuito para toda la gente de IBI. Y luego al resto de personas, pues la entrada general son 2 euros. Y la entrada reducida o 1,50. La reducida pues para niños, los niños pagan desde los 7 años, niños, jubilados, estudiantes, familias numerosas, monomarentales, parados, etcétera. 1,50. ¿vale? Precios muy competitivos. Tampoco es una ruina, ¿vale? Claro. Y bueno, los domingos es gratuito para todo el mundo. Vale. Así que bueno, no tenéis excusa. Sí, y además la visita la vas haciendo, o sea, vas caminando, ¿no? Y entrando. Sí. Hay como un circuito pensado, ¿no? O algo así. Sí, a ver, es un museo muy fácil de ver, ¿vale? No tiene grandes complicaciones, está organizado por temas, que ya lo hemos comentado, por temáticas, pues el mundo natural, aviones y barcos, los trenes, la ciudad, el hogar, la velocidad, esas son las temáticas que hay. Y bueno, siempre prestamos guías escritas y tenéis la opción de escaneando un código QR acceder a la audioguía. La tenéis en valenciano, castellano e inglés, o sea que sí. Os ponemos facilidades. Y luego, bueno, siempre os hacemos una introducción cuando vais y ya podéis hacer todas las preguntas que queráis. Sí, que lo que has dicho, ¿no? Las preguntas. Genial. Y entonces al decir que están como por clasificaciones, ¿no? Por tipo de juguete, temáticas, por temáticas, eso. ¿Están todas las épocas juntas de la misma temática? Sí. Sí, vale. sí. O sea que puedes ver toda la evolución en la misma temática. Sí, exacto, sí, porque se planteó la opción de hacerlo por épocas, pero claro, había épocas que no teníamos casi piezas. Claro. Se habría quedado muy... Y luego ver las diferentes épocas juntas pienso que es muy interesante porque te puedes dar cuenta de cómo un mismo tipo de juguete va cambiando. Sí, ¿sabes? Sí, relativamente poco tiempo. Sí. Claro. Vale, pues te quería preguntar algo más, pero se me ha ido un poco. Vale. Bueno, los horarios que no lo has dicho, creo. Exacto, no. A ver, de martes a domingo. ¿Vale? Estamos abiertos. Los lunes siempre cerrado.
Todos los lunes del año, sea fiesta, sea lo que sea, ¿vale? Normalmente los museos cierran los lunes, normalmente. Hay grandes Claro, porque el fin de museos. semana se alarga más, ¿no? Sí, hay grandes museos y también se aprovecha para organizar cosas internas, porque es que si no es imposible. Claro. ¿Vale? Pero normalmente casi todos los museos están cerrados los lunes. Sí. Ahora en verano tenemos horario de 10 a 2, de martes a domingo. Y luego en invierno sí que abrimos por la mañana y por la tarde. Vale. Y después... joder, es que se me va. Pero bueno, este formato lo aguanta todo, no pasa nada que piense en la pregunta. A ver. Eso, en el museo, o sea, ¿tenéis algo previsto para que vayáis a hacer en los próximos meses? O... Sí. Sí, Por se suerte, puede decir, sí, que igual no se puede, sí. pero... A ver, estamos preparando varias cosas. Por un lado estamos preparando una exposición que va a ser monográfica sobre una fábrica de aquí de Ibi. Yo creo que se puede decir, no hay ningún problema, sobre Coloma y Pastor. ¿La conoces? Sí, vale. Sí. Muy bien. Y se abrirá en octubre, ¿vale? Antes de la celebración del mercadillo del juguete antiguo, que hace 6 años que lo estamos haciendo. Este será la 7ª edición. Celebramos un mercadillo en el cual vienen 21 coleccionistas de Barcelona, de Madrid, de España, ¿no? de casi toda España. Vienen, montan sus puestos y es un evento pues para, por un lado, la gente que viene de fuera, para que conozca el pueblo, darnos a conocer, conozca el museo, y luego promover un poco lo que es el coleccionismo del juguete antiguo. ¿Vale? En esos puestos se vende, se intercambia, se compra, se habla, sobre todo se habla y se conocen muchos juguetes. Sí. Claro, porque atrae a la gente al final que le guste ese mundo, ¿no? Sí. A venir y luego aquí. Es muy atractivo, aunque no seas coleccionista, ir a verlo. Es muy bonito. Ir que tiene cada uno, ¿no? A ver qué Sí, tiene cada exacto. uno. Sí. Además ves cosas, es muy chulo, y sobre todo la gente de aquí de Ibi que en algún momento ha tenido o conoce alguna fábrica, venir y ves que gente de fuera, de aquí, está interesado por las cosas que se han hecho en tu pueblo. Claro. Sabes que a veces son ellos los de fuera los que más conocen lo que han hecho aquí. Sí, tu Es que tradición, a nosotros se nos o... escapa un poco alguna cosa, ¿no? Pero es muy curioso, es un evento que también se celebrará. Este año es el 25 y 26 de octubre, es fin de semana. Y normalmente lo hacemos en la zona exterior del museo, pero ya el año pasado, debido a conforme estaba el tiempo, que había amenaza de lluvia, de hecho unos días después fue cuando sucedió la Dana en Valencia. ¿Verdad? Fue nos fuimos a un sitio cerrado, que el sitio cerrado es otra fábrica emblemática de aquí, de Ibi, la fábrica Rico. Vale. Entonces lo celebramos allí. Y este año hemos decidido ya directamente irnos allí. Hacerlo allí. Sí, porque es mucho más bonito en la calle. Pero bueno, es un lugar emblemático y luego nos evitamos los infartos que me pueden dar a mí por si llueve. ¿Vale? Ya, más tranquilidad. Sí. Entonces la exposición de Coloma y Pastor sale justo ese fin de semana. Saldrá, no sé si la inauguraremos antes vale. o durante para esa que misma quien vaya semana. Pueda verla, exacto, aprovechamos, es una exposición que se quedará ya durante todas las Navidades, o sea que habrá tiempo para verla hasta después de Reyes seguro. ¿Vale? Siempre intentamos tener una exposición temporal nueva para esas fechas, que coincide con el mercadillo, porque así también es un atractivo más, un complemento. Sí, las Navidades también, para todo lo que sean juguetes. Sí, es la época más movidita más para fuerte. Nosotros, sí. Y eso, bueno, de momento tenemos ya un par de exposiciones más, pero esas ya no las cuento. Esas ya son sorpresas. Esas tendréis que ir. Sí, verlas claro sí. Bueno, y está también, venid. Y preguntar por ellas. Y entre medias, pues es posible que hagamos alguna pequeña actividad, porque también este año celebramos ya el 35 aniversario del museo. Igual hacemos algo. Es posible que con Fonviva, es posible que con otra, no sé,
No sé, no, ¿Qué no sé. fecha es? ¿O qué? A ver, es el 20 de diciembre. Ah, vale. Y este Final de año cae sábado, o sea que es muy posible que hagamos algo. Si todo funciona como debe funcionar, que seguro que sí, ya os enteraréis. Lo pueden ver también, ¿cómo es las redes sociales, no? Ahí, Sí, en Instagram o sí, en sí, Facebook. lo podéis ver, Museo del Juguete. Bueno, y si no, visita nuestra web, que es Museo del Juguete, museojuguete.com. museojuguete.com. Yo también siempre que lo buscaba me salía lo de Museo Valenciano de Juguete. Sí, es el Museo Valenciano del Juguete. Y dije, o sea, me llamaba la atención porque digo, igual es que hay alguna asociación con alguna, o sea, con, no sé, con la Generalitat. No, o con... a ver, en su momento sí, cuando se inauguró el museo, sí que la Generalitat tenía la presidencia del museo, pero ya hace años que no está dentro del patronato. Pero bueno, es el Museo Valenciano del Juguete y lo tenemos aquí en IBI. Claro, y porque engloba, porque a lo mejor mucha gente se creerá que es solo juguetes de IBI, lo que hemos hablado, pero también hay de Hombre, otras está claro, fábricas. a ver, IBI, para quien no lo sepa, fue en su momento el Centro Español del Juguete. Aquí llegaron a haber más de 70 fábricas jugueteras, que no es poco. Con la población que había en esa época, que tampoco... Sí, por claro, eso la fue mitad lo que que, ahora menos. exacto, eso fue lo que motivó que viniera muchísima gente de otros lugares de España, y la mayoría de nosotros tenemos un antepasado que ha venido de algún sitio a trabajar aquí, a buscarse la vida. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso IBI ha sido muy importante dentro de la industria juguetera. De hecho, sigue habiendo fábricas que tienen mucho peso a nivel nacional e internacional. Sí. Claro, no son ya 70, son pues en torno a 10 más o menos. Habrá. ¿Ves? Y algo que comentabas antes de la evolución del plástico, que por eso ahora se hace tanta cosa de plástico aquí en IBI. Claro. Claro, como cuando hubo una crisis económica a nivel mundial en los años 70, que motivó que al final cierran muchas de esas 70 fábricas, otras fábricas que no cerraron se reconvirtieron hacia otros sectores. Claro. Por eso ahora el plástico tiene tanto... Sí, no había, hasta que lo has dicho tú, no había hecho yo el link ahí con las dos. Sí. Sí, pero que es eso, IBI a nivel industrial es un polígono muy potente y eso, y hacemos muchas cosas para afuera también. Se hace aquí se hace de todo. Sí, pero hay mucha, que también en parte es por lo que quería hablar contigo, y que, o sea, conocer la historia de IBI de cerca, porque muchas veces, por lo que tú has dicho, vives en un pueblo y no sabes la mayoría de cosas que han pasado. No sabes el porqué de algunas cosas, y bueno, todo tiene, claro. Claro, todo viene de antes de que tú nacieras, de alguna cosa, y está siempre bien saberlo. Sí. Y sobre todo defender y darle promoción ahí a esa cultura, claro, más de... Y sobre todo eso, conocerlo, saber por qué y por qué tu pueblo es así y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Pues bueno, pues todo viene casi del juguete en este caso. Claro, todo el origen viene de ahí. Pues nada, muchas gracias. De nada, Pilar, a ti. por venir, ha sido un placer hablar del juguete. Igualmente. Y nada, os decimos que vayáis al museo. Sí, os invitamos. Y que os escuchéis este episodio y que nada, que os suscribáis y le deis like. Bueno, chao.